cuando nos apuntamos. Y mucho más exigente también, ¿no? Pero vamos, que no solo para nosotras, sino para todos los países que formaron parte, ¿no? El proyecto. Entonces, el proyecto fue coordinado por Alemania, que es de quien surgió la idea de hacer un proyecto, y concretamente pues Marianne Stang, a la que supongo que muchas conocíais y que ya tenía mucha experiencia en proyectos de estos Erasmus, aunque nunca había participado en uno que durara tanto, porque el nuestro fue de 3 años. Entonces, ella es la que propuso a los socios, ella se buscó a las personas que le parecía que encajaban dentro de lo que ella tenía planeado, que eran personas, bueno, que tuviéramos como relación con la enseñanza y con la difusión del encaje de bolillos. En fin, que hay mucha gente, pero bueno, pensó en nosotras. Entonces, los otros 5 países que participaron junto con nosotros era Austria, era una escuela que, bueno, algunas conoceréis, como está María Greil, digo el nombre porque el resto es que es muy largo. Se llaman Verein Klöppel und Textile Spitzenkunst in Österreich, o sea, son de Viena y, bueno, es una asociación bastante importante porque también, aparte de publicar libros, también dan clases, o sea, y forman a profesorado. Luego está de Francia, Culox Dentel, que son de Brut, que no es el hotel de la Dentel, que era más conocido, son estas otras 2 chicas jóvenes que también tienen escuela, también imparten clases y además hacen unas creaciones maravillosas de encaje de allí. Luego estaba de Italia un pueblecito que se llama Scano, que está en el Abruzzo, o sea, era un pueblo bastante retirado y aislado en la montaña, que también hacían mucho encaje, mucha gente hacía encaje allí, pero como que no estaban muy en comunicación con, en fin, con otros países y tal, ¿no? Solo sabían hacer un poco lo suyo, entonces la idea era ampliar, ¿no? Conocimientos. Y luego está la República Checa, con Ana Jalikova, que sabéis, ¿no? Que también publica una revista de encaje de bolillos y también imparten clases, en fin, y también tenía bastante experiencia en este tema de estar en Erasmus, creo que había participado en 3 o así. Entonces, bueno, lo primero era que nos aceptaran el proyecto, ¿no? O sea, se redactó un proyecto al que había que darle un enfoque social y de innovación. Para quien no sepa, bueno, Mercedes sé que sabe mucho de proyectos Erasmus, pero bueno, que en general, ¿verdad? Hace falta por lo menos que para estos proyectos que participen 3 países, ¿no? Me parece. O sea, eso es una de los requisitos. Pero además, pues eso, que tenga el proyecto pues un enfoque social y de innovación. Entonces, bueno, hubo que darle ese enfoque y además, pues la finalidad también del proyecto, aparte de crear una red de encajeras y tal, pues era construir oportunidades de aprendizaje y de empleo para las participantes. Este objetivo era importante porque un mínimo de las alumnas, que tenían que ser mayores de 25 años, tenían que cumplir unos requisitos y era pues estar en una situación desfavorecida económicamente o de abandono prematuro de los estudios o que vivieran o con, en fin, dificultades educativas o residentes en zonas rurales o remotas, que llaman ellos, ¿no? Que estuvieran a, bueno, bastantes kilómetros de una zona donde pudieran realmente aprender, ¿no? O sea, de una ciudad realmente. Entonces, en el grupo de España, el porcentaje de nuestras alumnas pues se elevaba al 65,85%, o sea que conseguimos a bastantes. O sea, era imposible conseguir el 100%, pero vamos, ningún país lo podía conseguir, ¿no? Entonces, se pretendía que con este aprendizaje, lo que se fuera a aprender durante el proyecto, pues las alumnas y profesoras, pues que se les ayudara o que pudieran encontrar trabajo o poderse ganar la vida con el encaje. Esa era la idea, ¿no? Y además, pues bueno, también que con ese aprendizaje, ¿no? Pues se fortaleciera la capacidad de autoestima de los participantes. Luego, en segundo lugar, eso en cuanto a los alumnos y tal, pues
la enseñanza debía aportar innovación, ¿no? Que eso al principio estábamos ahí un poco sin saber. Entonces, en ese caso, pues decidimos hacer una enseñanza online, o sea, esto ya antes de la pandemia, debido inicialmente a la distancia de las participantes. O sea, algunas participantes, por ejemplo, había un grupo que estaba en Canarias, entonces había que dárselo online sí o sí, y algunas otras que eran de por aquí más cerca de Madrid, pues también vivían lejos, también había que darla online, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, el objetivo final también era crear unos vínculos entre las encajeras de los distintos países y crear una red europea. O sea que, por tanto, se trataba de compartir entre profesoras y alumnas una técnica elegida, que cada país participante íbamos a elegir una técnica. Casi todos elegimos una técnica que fuera como particular del país, ¿no? Y luego pues había que enseñar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo hicimos la búsqueda de profesores y alumnas? Lo va a contar Olimpia, ¿vale? Hola a todas. Bueno, esa búsqueda que hicimos fue tirar de nuestras alumnas, que básicamente, bueno, pues casi todas se apuntaron al proyecto. Entonces no tuvimos que recurrir al exterior. Nosotros, en España empezamos con 41 alumnas y terminaron el proyecto 35, ¿vale? Porque, bueno, después de 3 años, pues podían pasar cosas. En total del proyecto empezaron 291 personas porque cada país tenía que tener un mínimo de 35 alumnas y un mínimo de 5 profesores. En nuestro caso, en España, teníamos 5 profesores, más Anti y yo, que además de ser staff, pues también dábamos clases. Y otros países, por ejemplo, Italia, pues llegó hasta tener hasta 11 profesores. Al final, de esos 291 encajeras, bueno, digo encajeras porque casi todo eran mujeres, ¿vale? Algún hombre sí que había también. Pues terminaron 273. Y luego 18 personas en total de todos los países consiguieron mejorar su empleo o encontraron un empleo gracias al proyecto, que era uno de los objetivos que, como ha contado Anti. En el grupo de España teníamos un grupo en Guadalajara, otro grupo en Alcalá de Henares, otro grupo en Alcorcón, otro grupo en Pedrezuela, otro grupo en Madrid, otro en Zaragoza y otro en Las Palmas. Entonces, ¿qué hicimos a nivel nacional? A nivel nacional lo que hicimos fue decidir que el encaje extremeño era el que íbamos a impartir, ¿no? Lo vimos como un poco más, no sé, o como más conocido o más fácil, ¿no? A nivel de la enseñanza, y bueno, pues contactamos con Carolina de la Guardia, que al principio nos ayudó en ideas, en cómo poder enseñar, ¿no? Este tipo de encaje. Y bueno, vamos a dar 9 puntos básicos, curvas, no curvas, o sea, todo lo que implica un poco el encaje extremeño, ¿no? Que lo conocéis. Se hicieron pruebas, se hicieron todo tipo de diagramas, ¿no? De diagramas de hilos, diagramas de pares, diagrama de direcciones, todo un poco pues para entre todos los grupos tener un poco una idea, ¿no? O un manual, ¿no? Digamos, para dar esas clases. Entonces, lo que pasa es que cada grupo decidió, aunque teníamos nuestras normas y nuestra planificación, cada uno impartía las clases como querían, ¿vale? Cada profesor, bueno, pues es un mundo, cada profesor conocía a sus alumnos y bueno, el ritmo lo marcaba cada uno de manera un poco independiente. Teníamos reuniones, ¿no? Planificadas también para ir coordinando todo lo que se hacía, es decir, organizado, pero cada grupo un poco de manera independiente. ¿Qué más? Bueno, el tema de los viajes, se trataba de viajar a los distintos países. Teníamos que viajar 3 personas de staff, 3 profesores y 3 alumnos. Pues hicimos un reparto de quién podía ir, de los que estaban disponibles, de los que no, y así viajamos. Llegamos a viajar solamente a 3 países, que fue Austria el primero, Italia el segundo y la República Checa después. Y después llegó la pandemia, que es cuando tocaba a España preparar el evento aquí en España.
A nivel de técnicas, Austria, como era el primer país, decidió que iba a hacer torchón para iniciar. Y nos dieron también pautas de diseño, de torchón. Entonces, para nosotros, por ejemplo, los españoles ya habíamos hecho torchón. Pero bueno, hubo países como Italia que no habían hecho torchón. No estaban acostumbrados a trabajar. Nos pusieron una pieza con 19 pares. Para ellos fue bastante complicado trabajar con 19 pares. Italia, pues como era escano, nos enseñaron su encaje de escano en esa zona. La República Checa nos enseñó el encaje de Bamberg y un encaje más moderno, que hacen toda base de tul. En España, como he comentado yo, Hinojosa, extremeño. En Francia, Cluny Policroma. Y en Alemania, Inicios y Remates, que nos lo dio Martina. Antia. Perdón, es que estoy con 2 pantallas a la vez. Bueno, entonces yo os voy a contar, bueno, esa es la parte que ha contado Olimpia, que es lo que hicimos nosotras con nuestras alumnas, bueno, y cada país con sus alumnas, ¿no? Pero luego a nivel internacional, pues había que celebrar un encuentro, o sea, a cada país nos tocaba celebrar un encuentro en el que íbamos a impartir en nuestro caso, el Hinojosa, ¿vale? Que eso lo estuvimos preparando durante, en fin, 1 año y pico, ¿no? Entonces, nuestro encuentro estaba previsto en Alcalá de Henares, o sea, 2 veces, o sea, la pandemia nos hizo, la verdad, bastante faena porque organizamos en 2 ocasiones porque iban a venir, pues no sé, cerca de 60 personas a las que había que buscar alojamiento, preparar todas las comidas y todo, y bueno, nada, pues se nos estropeó y lo tuvimos que hacer online. Tuvimos que hacer un aprendizaje online muy rápido, porque en ese momento pues tampoco nadie era experto. Ahora todo el mundo parece que sabe dar cursos online porque nos hemos tenido que poner las pilas, pero en ese momento fue muy acelerado. Entonces, pero nos salió bien, ¿no? Entonces, a nuestro curso asistieron 52 personas, porque claro, de cada país venían más o menos 9, pero alguno más siempre se apuntaba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues creamos 2 grupos de profesoras y 2 de alumnas. O sea, es decir, que en 2 grupos se enseñaba a profesoras y en 2 grupos se enseñaba a alumnas, ¿no? En cada grupo teníamos a 10 alumnas. Y utilizamos el programa Meet, no Zoom, porque en aquel momento Meet se había como abierto y por lo de la pandemia era gratuito y sin límite de tiempo, lo cual nos favorecía bastante, y que también tenía unas pizarras que se podían poner en las que luego íbamos haciendo las correcciones y podíamos ir dibujando. Nos pareció que era interesante Meet. Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Que en cada grupo hay que tener en cuenta que, aunque el idioma del proyecto era inglés, la gran mayoría no hablaba inglés, o sea, ni de nuestras alumnas ni de las personas de los demás países. Entonces, pues en todas estas clases que impartimos, pues aparte de inglés, bueno, pues estaba siempre traduciendo. La verdad es que luego en cada clase acabamos hablando en varios idiomas en lo que podíamos, y luego también se usó mucho el traductor automático, o sea que muchas alumnas, tanto que fueran profesor o alumnas, usaban ese método en el que Mari, que está aquí presente, es una experta. Y bueno, entonces el curso transnacional, que lo llamaban así, duró 5 días. En cada país tenía que durar lo mismo, o sea que estaba así estipulado, ¿no?, por el proyecto. Y entonces no solo impartíamos las clases, sino que teníamos que dar, pues dimos una charla sobre la historia del encaje en España, hicimos, que solo tuvimos que grabar, una visita virtual al Museo Pedagógico de la Universidad Complutense, que es el que teníamos previsto visitar, y como no se pudo hacer, pues hicimos la visita virtual. Y luego mostramos también un álbum de fotografías con todos los tipos de encaje extremeño que hay en España. Y para esto pues contamos con la ayuda de algunas socias de OITFA, de España, como por ejemplo la Asociación de la Garriga y las de la Giralda de Sevilla, a quienes de verdad, o sea, estamos muy, muy agradecidas porque nos solucionaron el hacer un álbum muy, muy bonito. Y bueno, ahora doy la palabra a Olimpia otra vez.
Bueno, os contamos un poco la parte burocrática, ¿no? Que siempre es la más fea de los proyectos. Eh, este proyecto, como supongo que todos lo son de Erasmus, además de ser largo, ¿no? Que era 3 años, pues son muy exigentes, ¿no? Entonces, se requiere que, bueno, pues cumplir bastantes requisitos. En esto nos ayudó muchísimo, que es una extraordinaria, la italiana Rita Di Matteo, que es la que preparó todo el proyecto, que es la que mandaba todos los informes. Entonces nos pedía información, pero luego realmente ella era la que elaboraba, ¿no? Y luego se presentaba a la agencia alemana. Este proyecto lo gestionaba la agencia alemana, ¿vale? Entonces, bueno, cada 2 o 3 meses había que hacer un informe nuevo de cómo íbamos a nivel de cumplimiento, ¿no? En muchas disciplinas. Y se controlaba todo, o sea, bastante exigente, ¿no? Rita no era encajera en ese momento, con lo cual ella sí estaba acostumbrada a hacer proyectos de Erasmus, pero no conocía ciertas peculiaridades, ¿no? Del encaje. Por eso el tema de la innovación y demás, pues al principio costó, porque enseñar encaje de bolillos de una manera diferente a la tradicional, pues cuesta un poco entender. Y bueno, que terminamos muy bien el proyecto gracias a la pandemia. Tuvimos que innovar en dar esas clases. A ver, que como nos hemos hecho una guía. Bueno, había que mandar justificación de todas las personas que viajaban, había que mandar, cuando bien llegó la pandemia, pues mandábamos fotos para que se viera quién estaba presente y quién no estaba. La verdad que al final fue muy gratificante, ¿no? Ver que todas las personas de muchos países, sin saber inglés, estaban ahí conectadas haciendo sus bolillos. Me acuerdo de una persona checa que tenía 80 años y allí estaba con su ordenador. Otras no tenían buena conexión donde tenían el ordenador, se iban a otra habitación, no las veíamos, pero bueno, ahí estaban haciendo su viaje. Bueno, yo creo que como final, ¿no? y como premio, pues que aparte o sea, gracias a la pandemia, espabilamos muchísimo. Se hubiera cortado el proyecto si España no hubiera decidido continuar, porque era muy complicado, ¿no? El encaje extremeño lo tuvimos que enseñar con diagrama, cosa que no se enseña así, pero claro, necesitábamos transmitir de alguna manera cómo podían hacer ese encaje. Entonces, no se podían salir de los alfileres que habíamos previsto en cada sitio, porque entonces ya era muy complicado hacernos entender, encima con el idioma, ¿no? De cómo resolver una situación. Pero aún así, bueno, hubo casos de una que se le había roto un hilo, cómo retroceder, en el momento le hacíamos un dibujo, ¿no? De cómo resolver la situación, y yo creo que, bueno, que a nivel internacional España creo que lo hicimos muy bien. Después vino Francia y bueno, gracias a nuestra experiencia lo hizo también muy bien, y después Alemania. Tía, te dejo. Vale, gracias, que tenía quitado el... Bueno, pues vale, otro de los requisitos también del proyecto era que había que tener una página web. O sea que bueno, fueron pequeñas cosas que, claro, te apuntas a un proyecto que en principio vas a hacer encaje y te acabas teniendo que hacer otras muchas cosas de las que además no teníamos mucha idea. Y entonces hicimos una página web, que esa yo creo que ya os informamos cuando colgamos, o sea, en esa página web estaban colgados todos los manuales, porque cada país, con todo lo que enseñábamos, había que hacer un manual con todo, o sea que la verdad es que están muy completos todos los manuales y estaban ahí colgados para la descarga gratuita de todo el mundo. Entonces, según el proyecto Erasmus o la Unión Europea, bueno, eso tenía que estar ahí durante un año, creo que era. Bueno, acaba de terminar el plazo, o sea, un año y pico, lo hemos dejado colgado en la web. Y bueno, de momento, por si a alguien más le puede seguir interesando, lo que hemos hecho es
migrar, digamos, todos los datos de la web como un blog, o sea, pone como lo mismo, está puesto un poco, como es uno así gratuito, pues está puesto un poco, mira, Olimpia acaba de escribir ahí cuál es la dirección. Bobbin Lazy, porque no lo hemos mencionado, se nos ha olvidado, pero es que el proyecto se llamaba Bobbin Lazy, que son las siglas de toda una frase inmensa que es como un poco difícil de comprender, pero bueno, que en cuanto abráis los documentos veis lo que quiere decir. Pero bueno, era un juego también de palabras con bobbin lace, con una E más, pues toda una frase, ¿no? Y entonces, bueno, la parte bonita ya también del final, aparte de un poquito el descanso, decir, al fin hemos acabado y lo hemos conseguido además, ¿no? Porque había como bastantes impedimentos o dificultades entre medias, pues es que nos dieron, bueno, durante todo el proyecto, esta Rita que os ha mencionado Olimpia, que era la que hizo todo el proyecto, que era como demasiado difícil. O sea, un proyecto que había escrito una persona que no hacía encaje. Si hubiera sabido, seguro que hubiera puesto la mitad de dificultad. Pero entonces, bueno, seguimos y ella dijo que quería conseguir una, no sé, una nota altísima en el proyecto. Y como ella le daba también tanto, o sea, le ponía tantas ganas, es que era como el proyecto de su vida, pues bueno, todas, y era ella tan encantadora, pues claro, todos intentamos, hicimos todo lo que pudimos y efectivamente nos pusieron un 9,2 sobre 10 puntos. Entonces, bueno, eso simplemente es, digamos, como bueno, que fue un premio que nos quedamos todos muy contentos, aunque no nos dieron nada, o sea, ningún diploma, nada que nos lo diga, pero bueno, nos lo dijeron por escrito, o sea que es cierto. Bueno, y a continuación os queremos enseñar un pequeño PowerPoint, son 14 páginas que van así rápidas, que va a ir mostrando Olimpia. Bueno, y yo os haré como algún pequeño comentario, pero vamos, que ya no tardamos mucho. Entonces, bueno, o sea, este documento, o sea, tuvimos que hacer uno inmenso. Este es uno más resumen porque había que hacer documentos para todo. Entonces, bueno, en este fue el de resumen en el que hemos puesto unas pantallas. Con este fue el viaje de Austria. Y entonces aquí estamos unas cuantas personas, unas trabajando, otras haciendo una visita a un museo, otras charlando. Este era, sí, vale. A continuación, este es el de Italia. Aquí está Mari, por ejemplo, dentro de las que estáis ahora aquí en la reunión. Este fue República Checa. También, pues lo mismo. En todos era muchas horas de trabajo porque eran como 6 horas ahí haciendo. No daba tiempo, no se podía ver la ciudad, salvo las visitas que nos hubieran organizado a algún sitio relacionado con encaje, pero realmente no daba tiempo a hacer más cosas. Y esto fue Briut, ¿vale? Entonces este ya fue online. Entonces ya, claro, las fotos de aquí son todas las pantallitas que conocemos todas ya mucho últimamente. Este fue nuestro encuentro, ¿no? También con todas las caritas. Y este fue ya el de Alemania, que fue el último, ¿vale? Y entonces... Perdonad, que es que o se me va automático e intento frenarlo. Claro. Bueno, estos eran solo para que veáis ahí el mogolloncito de gente. Ahora viene, vale, entonces ahora estas son las muestras, estos son los trabajos porque había unos trabajos para que hicieran los profesores que participaban y otro, no, no, el anterior quería, Olimpia todavía, a ver si puede ser. Entonces, es que quería solo dar así como repasito. Entonces, Sí, en Austria, a ver si eso, para. si vais ahí a la izquierda, en Austria, vale, ahí nos enseñaron Torchón. De primeras puede parecer, no, vuelva a Austria. Perdonad. Es que se me va Vale, solo. vale, frénalo. Que A yo ver, quería dar una pequeña explicación. Entonces, Austria lo que nos enseñó, que dio un curso estupendo de cómo hacer diagramas y cómo hacer diseño y tal, pero sobre todo diagramas, códigos de colores, que bueno, aunque aquí muchas ya sabíamos, bueno, sobre todo de las profesoras, pero claro, otra mucha gente no sabía. Entonces hicimos esta piecita que era como una bolsita, luego parecía sencilla, pero luego tenía su aquel porque había ahí unos puntos de la Virgen variados y en fin.
Después, lo que está más a continuación de la izquierda, es República Checa, pues nos dieron también unas opciones de encaje de fondo de tul. Cogieron una pieza como tradicional con hilo finito, ese blanco, y luego a la derecha eran como dos bolsitos con también ya el encaje también con el fondo de tul, pero con hilos gruesos, con colores y tal. Bueno, todo con diagramas y todo, que si os descargáis alguno de esos documentos lo veréis. Abajo, debajo de República Checa, estaba lo italiano, que la verdad es que nos dio bastante lata, porque primero cogíamos el encaje y decíamos, ¿por dónde empezamos esto? Y luego, o sea, no se hacía de la manera que se nos hubiera ocurrido. Tenía ahora hago la mitad de la flor de hojas de Guipur, luego la otra mitad según voy a la vuelta, en fin, fue complicado, pero vamos, lo pasamos bien. Y luego elegimos de Hinojosa, decidimos, bueno, la cala de abajo sí que es de Carolina y lo de arriba pues también fue un mix de diseño, bueno, porque lo que intentábamos era enseñar puntos, o sea, no hacer una cosa tampoco muy complicada y eso. Y luego a la derecha, arriba, están las de Briut, que claro, lo famoso son las hojitas de Guipur que hacen tan maravillosamente y que todas intentamos conseguir hacer igual de bien y estamos en ello, pero nos gustó mucho a todos, en general a todo el grupo, la manera de cómo hacen las hojas de Guipur, porque cogen los bolillos de una manera muy diferente y nos pareció muy interesante. Y luego la parte de abajo, que bueno, pues Martina Wolter-Kampmann es la que tomó la parte didáctica de Alemania y entonces nos dio pues los inicios y remates, esas piecitas, ¿no? Y luego a continuación, Olimpia, ya si puedes pasar a la otra, que Sí. sería la de las cosas que hacían las alumnas, ¿vale? Entonces, pues lo mismo, a la izquierda, pues igual parece muy sencillo esos dos marcapáginas y debajo era una cosa como para un caramelo, pero claro, es que el grupo era muy variado, había gente que no sabían nada, empezaba de cero, por ejemplo, las italianas no habían hecho torchón y claro, esto fue como de repente, zaca, hacer esto, pues les resultó complicado. También el tema de la almohadilla distinta. Las alumnas del encaje italiano hicieron los dos, lo que veis ahí, debajo de Scano, que también pues tenía su complicación, pero bueno, que la complicación dependía mucho también de lo que supieran las alumnas, ¿no? Había gente que corría mucho y otras más despacio. Luego República Checa pues pusieron esos broches que, bueno, por poner una cosa como moderna, que hacen tantas cosas ellas, era un diseño de Ana Jalikova, y esas cintas que aquí no se ven bien, pero bueno, eran unas cintas de seda teñidas a mano y en fin, era una cosa como muy original, ¿no? Luego los dos encajes para las alumnas de las hojas de Guipur, de Briut, se las traía sobre todo para las principiantes, ir cambiando de color y tal. Y bueno, lo de Hinojosa, estos son los dos diseñitos que hicimos para las alumnas, que pues lo mismo, los que sabían hacer encajes de cinta y sabían hacer milanes, pues no les resultó muy complicado, pero también hubo algunas que luego nos dijeron que les resultó muy difícil, pero es que era muy difícil decidir, ¿no? Qué nivel ponías, ¿no? Y luego a la derecha, pues eso, más encaje de inicios y remates para las alumnas, ¿vale? Y entonces pasas ya a la siguiente imagen, Olimpia. ¿Qué Vale, pasado? ¿Sabéis? pero ha pasado, no teníamos una de todo el mix de No, las, es que no hemos llegado todavía. Ahora. nos llega, vale, aquí dábamos los agradecimientos a todas las alumnas participantes y aquí hicimos un collage para que veáis, porque realmente cuando lo ves todo junto dices, madre mía, todo lo que hicimos, todas las piezas, teniendo en cuenta que el grupo español aquí pues ha sido muy de alabar, porque es que prácticamente todas las profesoras hicimos las 4 piezas, ¿no? Todas, porque también había que enseñar luego a las alumnas, pero es que casi todas las alumnas, aparte de sus 2 piezas, hicieron alguna de profesores, o sea que vamos, que trabajaron un montón. Y entonces, bueno, pues aquí es donde veis todo el conjunto de todas las obras, así tan colorido. Y eso es, no sé si hay otra foto limpia. Esta es la de imágenes de profesores. Y esta era la de los profes, exactamente, que concretamente si os ponéis debajo del nombre que pone María Jesús Ruiz, ahí está ese de florecitas de las profes,
nos dio muchísimo trabajo porque, por ejemplo, esas florecitas de hojas, ellas querían que, por ejemplo, la hoja de arriba, en vez de que abajo saliera del mismo color, que saliera de otro color. Y entonces los cruces de hojitas eran tremendo siguiendo diagramas, porque claro, yo creo que cuando tienes una persona al lado que te dice, te aclaras casi más, pero estar con el diagrama, dice, espera, este hilo lo lleva por aquí, este por allá. O sea que vamos, fue trabajoso. Pero bueno, si alguien quiere hacerlos, ahí están con el manual en la página para descargarlos, ¿vale? Y siguiente página, aquí nada, agradecemos, bueno, pues a todos, nosotras hemos estado muy agradecidas a las profesoras de nuestro equipo porque han trabajado un montón, la verdad, no han tirado la toalla en ningún momento y las alumnas, desde luego, que han seguido todas muy contentas y muy animadas durante todo el proyecto. O sea que eso ha sido muy de agradecer, gracias a las que estáis aquí. Pero bueno, y luego finalmente, bueno, pues la parte triste del proyecto es que se nos murió en la mitad del proyecto se murió la coordinadora, que es Marianne Stang, y entonces se quedó ahí la cosa a cargo de su hermana, pero que claro, no eran las que lo estaban coordinando, o sea que les cayó de repente un trabajo del que no sabían muy bien, o sea que tuvieron que hacer mucho trabajo, pero decidimos por Marianne seguir adelante y no. Entonces, abajo está puesta, claro, la web que ya no existe. Por eso, esta web de abajo, es que está ahí impresa, no, si os metéis os dirá que ya no, ya se ha quitado. Pero meteros en ese otro enlace que os ha puesto Olimpia y que debe estar en el chat, ¿no? Si os metéis, si os ponéis abajo en el chat, es que alguien lo ha preguntado, ¿no? Poner la dirección, pues es que está ahí puesta. Volver a ponerla. Sí. Pero que igual no sabes, Carmen, que si te metes ahí en el chat, la tienes, ¿no? Y bueno, esto es todo, chicas. Menudo trabajón, menudo trabajón. La verdad es que sí ha sido trabajo, pero bueno, pues al final, mira, hemos salido de él y ya estamos aquí preparadas para que nos ofrezcan otro. Enhorabuena, enhorabuena. Otro, pero más light. Ya. Bueno, sobre todo sin pandemia, ¿no? O sea, bueno. A ver, me imagino que, no sé, yo cuando supe de vuestro trabajo decía, pero ¿cómo lo han hecho en pandemia? O sea, de entrada ya habías previsto que el proyecto eran 3 años, porque a veces son dos o 3, dependiendo del volumen de trabajo que te propongas, ¿no? Pero ¿ya habías previsto 3 años desde el inicio o lo alargasteis por la pandemia? No, el proyecto era así, era de 3 años y ya era una fecha estipulada. La pandemia nos vino ahí de regalo. Pero bueno, machacando sobre todo viajes, ¿no? Porque no conseguisteis hacer los 5 de uno por cada país, sino solamente 3. Claro, y eso también es una pena, porque bueno, en la parte que nos tocaba, ¿verdad? Olimpia y yo se había decidido hacer donde vive Olimpia, en Alcalá de Henares, porque era una ciudad también con más interés que Guadalajara, que era la mía, y entonces teníamos todo tan súper preparado, pero además, y dices, qué rabia. Pero por ejemplo, después de acabado ya el proyecto, Francia, que se quedó con las ganas, hizo un encuentro, pero eso ya fuera del proyecto. O sea, ¿cuándo fue Olimpia que fuimos para allá? Mayo, junio. Mayo, final, y fue junio. También Paola, también estuvo. Y Mari. Ay, Mari, claro. Sí, María también, sí. Sí, eso es. Y entonces... Bueno, pues menos mal, ¿no? Sí. Menos mal. O sea, ¿os quedó pendiente? ¿Qué os quedó? ¿Alemania o Italia? No, Italia. Alemania, sí, o sea, Alemania, España y Francia. Mercé, lo que dices de los 3 años estaba fijado de 3 años. Sí. Incluso con la pandemia no permitieron ampliar, o sea, no había opción. De hecho, a España nos tocaba que hubieran venido en febrero del 2020, ¿no? Como no se pudo hacer en febrero porque ya cerraron todo, lo pasamos a noviembre y en noviembre era si se hace online o no se hace. O sea, no había
no Sí, había o sea que opción y además... no podíamos ni pasarlo al año siguiente, ¿sabes? O retrasar, o sea, nuestro encuentro era en ese año, entonces Sí. ya lo pasamos a noviembre esperando que mejorara la situación y no, o sea, en eso ahí son como muy estrictos, la verdad es que Es no. muy rígido el programa, muy rígido. Sí, Es muy interesante, pero es muy rígido. La verdad es que es rígido en todo, pero yo viví algún proyecto, digamos, a la antigua usanza, como se hacía antes, ¿no? Y viví otros en cuanto cambiaron las normas y tal. Y yo lo agradecí, que pusieran normas más estrictas, porque era un poco un desmadre. O sea, todo el mundo, la gente realmente cumplía menos, justificaba peor, ¿no? Se lo tomaba como un poco más a broma y bueno, son el dinero de todo el mundo y se agradece que sea serio, ¿no? O sea, yo creo eso que es es cierto. tan interesante que vale la pena que sea serio y que dure tiempo y que haya muchas oportunidades para mucha gente, ¿no? Yo siempre saludo la seriedad, aunque realmente administrativamente es muy serio, muy estricto, los informes, el tipo de contratos, que no falte una firma, que las fechas coincidan absolutamente, un ticket sin no sé qué no vale, o sea, es muy estricto. Sí, es Sí, una pena. pero sí, lo que tú dices, efectivamente, cuando hay como una obligación y es así de estricto, se cumple, si no, igual se relaja uno más. O sea que nosotros, yo creo que hemos hecho, o sea, modestia aparte, pero yo creo que un manual muy bien, bueno, lo de los diagramas, ya hacer el Hinojosa, aquello era, bueno, si es que, pero claro, veíamos que era también la parte esa de innovación, de decir, bueno, pues, o sea, vamos a aportar algo como nuevo, se hicieron unos GIF, ¿no? Que se movían ahí, cómo iban los hilitos. Pero claro, gracias en fin, a esas exigencias, pues claro, nos pusimos mucho las pilas, la verdad es que sí. Claro, sí. Yo supe de vosotras, de vuestro proyecto, porque en una reunión europea alguien dijo, uy, que ha salido algo muy interesante, que ha terminado este proyecto y pusieron la dirección de la web. O sea, yo lo conocí así, porque alguien hablaba realmente muy bien del proyecto, ¿no? De los resultados del proyecto. Sí, muy Yo creo. interesante. Así que eso ha sido, a ver si siguen saliendo cositas por ahí. A ver, preguntas, ¿quién tiene alguna duda o curiosidad? Porque dudas yo creo que no hay, ha sido una exposición perfecta, muy clara, pero preguntas, curiosidades, seguramente muchas, ¿no? Venga, ¿quién empieza? Bueno, empiezo yo, venga, y mientras tanto ir calentando motores. El ritmo de las clases, ¿cómo era? O sea, ¿teníais una clase semanal, una clase mensual? ¿Con qué ritmo trabajaban las alumnas, digamos? O los alumnos en general, no sé si había también chicos. En nuestro caso no había chicos y bueno, aunque cada profesor, como he dicho, se gestionaba sus clases, teníamos que cumplir 150 horas obligatorias de clase, con lo cual teníamos un registro donde las alumnas firmaban cada vez que venían. Eso, claro. Entonces, en principio se hacían más semanales, más o menos 2 horas a la semana cada grupo. Después vino la pandemia, entonces en pandemia hasta que empezamos a dar clases online, pues claro, perdimos unos meses ahí y tuvimos que retomarlo con clases ya online, a lo mejor de más tiempo, y después cuando ya se puso presencial, pues tuvimos que recuperar a marchas forzadas esas horas porque no llegábamos a las 150 horas. Entonces a lo mejor hacíamos cada semana 3 horas o 4 horas. Tuvimos que ampliar un poco por cumplir esas 150. Claro, porque el aprendizaje de las herramientas online no sirvió como parte del curso. Tenían que ser 150 horas de encaje. Sí, bueno, sí, eran de clase. Eran de clase, claro. Entonces, cuando las hacíamos online, justificábamos con las fotos. Ya. Claro. No, pero quiero decir, tuvisteis que enseñar a utilizar Zoom, tanto a las profesoras o el Meet, profesoras y alumnas, porque realmente hasta aquel momento, como mucho, el Skype
y poca cosa más habíamos utilizado todos, ¿no? Yo, que he estado en Sí. muchos proyectos internacionales, yo conocía el Skype y alguna herramienta de Cisco, de no sé qué, muy experta, que evidentemente como encajeras no tenemos a mano. Entonces, hubo que aprender esto y ahora ya no nos acordamos porque estamos aquí en muchas reuniones incluso online, ¿no? Pero eso no fue en 2 días, o sea, convencer a una persona de que puede hacer, de que puede aprender, de que va a saber cómo utilizar los bolillos a partir de un vídeo que está viendo de una persona que lo hace bajo la cámara, no es obvio. Por lo tanto, esto llevó un tiempo y este tiempo no estuvo incluido en las clases de encaje. No, no, preparamos unas guías de cómo manejar el Meet, lo preparamos en español y en inglés, Claro. que surgió del equipo español, para que el resto de países y el resto de personas pudieran saber un poco cómo funcionábamos. Después, cuando se hacían las presentaciones o la formación online, estaba muy bien organizado a qué dirección te tenías que conectar, porque claro, una era una alumna, estaba en un grupo, otra era un profesor, estaba en otro grupo, es decir, cada uno teníamos nuestros horarios y dónde conectarnos cada vez. Entonces, en ese sentido también estuvo, yo creo que muy bien organizado. Y luego cuando había Hombre, cosas conjuntas, nos conectábamos a otra dirección que ya estaba prevista para hacer cosas en grupo. Claro. claro, o sea, inicialmente empezamos la práctica, bueno, primero el grupo de profesores investigando, o sea, ¿qué vamos a utilizar? Investigando varias personas, ¿no? Pues a ver, el Meet tal, este cuesta porque costaba también dinero, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a ver, y luego ya decidimos el Meet. Y entonces, claro, empezamos a utilizarlo cada profe de nosotros con las alumnas dando las clases, o sea que luego al encuentro general o internacional ya íbamos un poco preparadas, pero bueno, seguía habiendo gente que andaba ahí un poco o no le funcionaba. Es que bueno, lo que nos pasa ahora, pero bueno, lo que pasaba más al principio. Hoy, por ejemplo, en esta reunión todo el mundo, todo funciona, pero en aquellos principios No había tanto. siempre gente que se le colgaba, que no Sí. enfocaba, que oías al perro ladrar. Que no sabíamos directamente, aunque Claro, nos prepararon, nos preparasteis unas guías muy bien sí. para poderlas seguir. Yo hablo como alumna Ujú. y yo no me había metido nunca, había hecho los vídeos por Skype, había conseguido hablar, pero yo me tuve que preparar, bajar el Meet, saber cómo funcionaba y las primeras reuniones eran muy difíciles. Si funcionaba la imagen, no funcionaba el audio, si te decían apaga el audio, no lo encontrabas por ningún lado, encontraba ruidos y tú decías, sí, soy yo, pero ¿cómo lo quito? O sea, la verdad es que fue un poco complicado, pero la verdad es que sí lo conseguimos. Y las clases se siguieron gracias a que, bueno, pues todos pusimos nuestro granito, ellas se lo trabajaron muy bien, nos enseñaron cómo hacerlo y bueno, pues aprendimos otra experiencia más. Aprendimos a estar ahora aquí tranquilamente. Sí, la verdad es que, Sí. bueno, muchas de vosotras habréis participado en las videoconferencias que hemos hecho desde OITFA desde el principio, porque dijimos, hay que hacer algo, porque eso se nos va de las manos, vamos a estar ahí aisladas y mucho más enfermas todas, ¿no? Si no hacemos nada. Claro. Pero yo esta mañana aún tenía una discusión con una de nuestras profesoras porque les pedimos que se inscriban a los actos online desde la web, donde hemos puesto una tienda y compran tickets para ir a celebrar la patrona, para ir a una excursión, para lo que sea, pero hay que tomar inscripciones. Y decían, es que este sistema, digo, bueno, es que nos tienen que empujar, pero es que esto ha venido para quedarse, o sea, no hay forma cuando, claro, vosotros con el proyecto no tuvisteis más remedio que hacerlo, porque si no lo perdíais, ¿no? Perdías el tiempo, perdías, no sé, pero realmente todos nos tenemos que convencer que estas herramientas pueden ser muy beneficiosas y que nos tenemos que poner las pilas porque están ahí y no se van a ir. O sea, solamente depende de nosotras de que realmente nos convenzamos de que es bueno que aprendamos y de que empecemos a utilizarlas. Y en aquel momento ahora ya nos parece como prehistórico, pero yo recuerdo muy bien las primeras conexiones. La conexión con Canarias, con Antonio, fue un caos porque se cortaba siempre, no hubo forma, y así muchas otras, o sea, con muy poca calidad,
falta de destreza en el uso de las herramientas, ¿no? O sea, yo creo que el aprendizaje acelerado lo hicimos todas y claro, vosotras en medio de un proyecto con unos compromisos tomados Hombre, realmente es... y una cosa que a mí, bueno, me ha parecido muy interesante porque, bueno, a mí me encanta el tema de las lenguas y es el que nos hemos, porque claro, o sea, el proyecto tenía que ser en inglés, todo el mundo supuestamente tenía que saber inglés, pero a ver, ¿dónde te encuentras tú a todas las encajeras que sepan inglés? Pero no solo las españolas, a ver, las italianas tampoco hablaban, las checas tampoco, las francesas tampoco, o sea, las alemanas eran y tampoco todas, pero bueno, y entonces esto nos ha hecho que a muchas de todas estas alumnas, sean profesoras o fueran alumnas, se hayan animado pues, y a ver, o sea, que se puede uno comunicar porque existen, ¿sabes? Pues que existen todos los programitas estas, que no sé qué es lo que usa Mari, pero yo alucino cuando está ahí en la clase y está enterándose, bueno, está mirando ahí todo el rato, pero no te vemos la cara como ahora. Pero digo, fíjate, o sea, eso antes no lo hacía nadie, o sea, todo el mundo le tenía mucho miedo a cualquier, en fin, charla o libro en inglés o lo que sea, y ahora pues se lanzan, y entonces eso también era una parte del proyecto, ¿no? El abrir un poquito esa mente y subir esa como autoestima y decir, a ver, que se puede, que se puede. Que se puede, que no hace falta que hablemos con el acento de uno de Birmingham, pero que realmente debemos entendernos, o sea, tenemos el compromiso de sabernos, de podernos comunicar, ¿no? De podernos expresar. Exacto. Es un gran problema. Bueno, nos digo con el tema del congreso del año que viene de ITFA, este ha sido uno de los temas y estamos buscando herramientas para que realmente se pueda traducir todo, porque claro, ITFA tiene el compromiso de hacerlo todo en inglés y en francés y entonces todas las charlas que se den se van a traducir simultáneamente, por lo tanto se podrá ver cada una de las charlas de cada uno de los cursos en inglés o en francés, porque esto está en los estatutos, digamos, pero claro, toda la gente, las sociedades españolas saben inglés o francés. Yo les decía, bueno, buscamos una herramienta para que se pueda traducir simultáneamente. Yo hago la traducción al español, pero ponerme una herramienta, buscamos entre todas una herramienta y en ello estamos y todavía no está resuelto, pero parece que lo tendremos, parece que habrá una posibilidad de transmitir todo en vez de por Zoom directamente pasarlo a YouTube y desde YouTube hacer la traducción simultánea, porque es que creo que es muy importante. Si tenemos un congreso online tenemos que poder aprovechar más que nunca, porque nos va a costar por una vez a la vida 25 euros y ni siquiera hotel poder participar en el congreso todas y entonces vale la pena que podamos entenderlo, ¿no? Pues ese ha sido uno de los grandes problemas del comité organizador durante todo este último año que estamos en ello. Es un problema, claro, sí, sí. Pero bueno, para eso sirven los proyectos europeos, ¿no? Realmente. Claro, sí, y además siempre uno va ayudando luego al otro y, en fin, o sea que se va siempre aumentando, ¿no? Mejorando poquito a poco. Sí, 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 perfecto. ¿Qué más? Va, más preguntas. No creo que no tengáis ninguna pregunta. Venga, poneros las pilas, va. Yo lo que creo que es muy importante lo del dibujo técnico, porque es que o escribimos o dibujamos o no trasladamos el encaje a las generaciones futuras, no hay forma y lo que perdamos lo habremos perdido. Y realmente el dibujo técnico, desde que empiezas, pues es una herramienta fantástica, no es tan difícil y eso también es otra cosa de que es un lenguaje más, o sea, nos tenemos que convencer de que hay que hacerlo. Yo no sé cómo hacerles entender a las de Arenys de Mar, por ejemplo, que el Redfi debe tener su esquema técnico, porque no lo creen necesario y esto es lo que más me duele, ¿no? O sea, cada vez que hablamos... es que para mí es imprescindible porque yo he viajado muy poco para encaje, pero con los libros no tengo ningún problema y esto es una facilidad que si no hacemos dibujo técnico no podremos. O sea que yo creo que el encaje de Hinojosa os debe un montón a la gente de este proyecto por el hecho de haber pasado todo eso a esquemas técnicos que sean fácilmente accesibles. Monse quería hablar, pero tiene el micrófono puesto. Monse, tienes el micro apagado, Monse. Apagado.
ahora lo abro. Sobre el proyecto del stand de España. Ah, bueno, sí, sí, lo que pasa que yo quería, no sé, no hay más preguntas en relación con el proyecto, porque luego hablamos del stand un momentito, pero, Vale. si hay más preguntas, yo me estoy repasando mis notas, pero seguro que tenéis dudas, ¿no? De cómo, no sé. ¿Cómo os fue enterasteis? lo de la visita? Perdón, Monse, sí. ¿Cómo os enterasteis del Erasmus? Bueno, en concreto, a mí me contactó Marianne Stan, que yo la conocía, y es ella la que buscó a las personas que considero, ¿sabes? O sea, que ella conocerá a miles de personas, pero bueno, yo en ese momento estaba publicando una revista de Vuelta y Cruz que ella conocía y que, bueno, le parecía como interesante y le pareció pues que, en fin, que me escogió. Y lo que pasa es que yo luego tenía que buscar a más gente y entonces, bueno, empezamos unas poquitas y fuimos poco a poco ampliándonos, ¿no? Pero sí, yo creo que ella contactó a personas que tuvieran alguna relación con eso, con la difusión del encaje. O sea, que yo en la revista esa, que era didáctica, y era eso lo que pretendía hacer. Ana Jalikova también con la suya. Las otras tenían asociaciones, pero también hacían un poco eso. Entonces, pues por esa razón. Y el tema de la Complutense estaba todavía abierto cuando Ay, preparaste mira, la lo de visita. la Complutense, a ver, es que yo sabía, porque yo había estado hacía muchos años, en algún curso había estado en el Museo Pedagógico Textil, que estaba antes, estaba en otro sitio, es que pertenecía a la universidad, bueno, a la Complu, pero estaba en otro edificio por ahí. Sí. Entonces nos costó dar con él, porque ahora resulta que tenían como un edificio propio y está ahí donde está el campus universitario. Entonces estuvimos intentando ir a varios museos de Madrid, bueno, donde hubiera algo de bolillos, ¿no? Pero es que en todos nos ponían pegas porque éramos 60 personas, decían que a dónde íbamos 60. Y entonces de repente llamo a estas, mira, aunque ¿cuántas sois? Y yo ahí como con la boca así pequeña, 60, y dice, uy, genial, genial, 60. Entonces lo que pasa es que es un museo, no sé si lo conocéis, o Merced, es que Yo sí. ¿verdad? O sea que va de tema de la enseñanza, ¿no? Entonces, pues también hay cosas expuestas de las escuelas de los años y tal, por ahí. Entonces, de encaje hay muy poquito, pero bueno, ahí eran como 4 piezas de Hinojosa, 4 o 5, nada más, solo hay eso. Pero dijimos, bueno, pues ya que está aquí y lo íbamos a hacer en Alcalá, nos pilla de más cerca y bueno, y que nos dejan ir a todas estas personas de un golpe. Entonces, pues es porque no queríamos irnos, pues yo qué sé, hasta, claro, hasta otro sitio más lejano a ver encaje. Y entonces ponen todas las facilidades, o sea, es gratuito y te ponen todas las facilidades, pero no conseguimos ir, ¿eh? O sea, solo conseguimos hacer un vídeo. Ya, bueno, pero Yo he por lo estado menos en este museo en abrieron. el mes de septiembre. Sí, Estuve. sí, Y de sí. encaje vi un bolillero con 4 o 5 pocos bolillos, lo que había sí mucha cosa de vestido, de traje, de No, los tienen modistos, mucho, tienen muchas. Sí, estaba A bien. ver, tienen muchas cosas, lo que pasa es que yo cuando fui te sacan los cajones y tal. Nosotros concretamente es que le preguntamos para que nos enseñaran lo que había de Hinojosa, que había muy poquito. Yo recuerdo de cuando fui hace mucho, que fui con María Grey, por cierto, y nos enseñaron eso de chados, y, o sea, que había como mucho textil, todo puesto así en plan museo en los cajones. Me imagino que todo igual no lo enseñan si no vas previamente Y diciendo enseñar no está lo de los cual, cajones no me enseñaron nada. claro, por Entré eso, allá. A mí me acompañó mi hija, que a mi hija no le interesaba, se llevó un libro, se fue fuera a leer y le dijo, oh, no le vamos a cobrar nada, venga como ayudante, sí, como, como ayudante de su madre. Y no, ella se quedó, o sea, el local es precioso, ¿eh? Es muy bonito. Ahora sí, me encontré un poco desanimada porque no vi, o sea, vi no había tanto encaje. los No, no, trajes, sí, los modistos y todo esto muy bien,
muy poca luz, porque claro, los trajes de otras cosas se estropean, Ujú. Claro, sí, sí. se estropean, pero bueno, valió la pena. El local es precioso. Pues Muy bien. nosotros eso no podemos opinar porque verlo no lo vimos, pero desde luego fueron amables a más no poder, y de hecho el vídeo lo hicimos con imágenes que nos habían grabado. O sea, la persona que estaba ahí, no sé si era, no sé, era como extranjera, pero yo creo que estaba como provisional o en prácticas o algo, y ella se hizo todo un recorrido así por el museo grabando pum, pum, pum y diciendo. Luego nosotros recortamos cosas, pero nos hicieron eso, sí, la verdad, muy amables. Qué bien, sí, sí, Sí. fantástico. Mm. No, porque, bueno, para ir tomando nota de museos que se puedan visitar, porque también Arcela iba detrás de uno que yo creo que no debe ser este mismo, aunque yo tenía entendido que era el Fondo de Encaje Pedagógico de la Complutense, pero está cerrado desde la pandemia y no han vuelto a abrir. Como María, a ver, María, ¿qué le dice? María. Archela quería ver el Valencia Don Juan. Ah, Valencia Don Juan. vale. Sí, pero bueno, sí, sí. Vale. Pues eso no, o sea, es una cosa que realmente tenemos que hacer, visitar museos y darlos a conocer, y es una de las cosas que nos íbamos proponiendo en las charlas estas que hacemos ahora cada 2 meses o 3, porque cuando no podamos viajar, que vamos a poder cada día menos, por lo menos vemos cosas online ahora que hemos aprendido un poquitín más la herramienta, ¿no? Y otra cosa que os quería preguntar era, ¿el tema de la red europea realmente se creó? O sea, ¿seguís con una red europea de encaje o cómo quedó eso? Bien, sí, buena pregunta. Entonces, vamos a ver, lo que hemos hecho sí que hemos hecho conexiones entre personas. No existe, no se ha conseguido una red toda entera con todos los que éramos, pero es verdad que a nivel, yo creo que algunas en plan particular, porque muchas, incluso alumnas, han hecho amistades con las que se siguen comunicando, gracias también al WhatsApp, que ahora es tan fácil, y es comunicar. Yo, por ejemplo, también estoy en relación con varias de las profesoras, y luego como grupo entero, las que éramos el staff, o sea, las coordinadoras, o sea, Olimpia y las que organizaron, sí que seguimos con el WhatsApp ese activo y seguimos de vez en cuando haciendo alguna reunión y, bueno, un poco contándonos qué es lo que estamos haciendo en el momento. Pero, o sea, tal y como suena el nombre, ¿no?, de red, pues realmente. Ya, bueno, es que tampoco es obvio, o sea, es una cosa que Claro, tampoco saldrá en 2 días, ¿no? Digamos, quizá con claro. muchos proyectos europeos, pero Hombre, lo bueno es eso, haber hecho tantas conexiones, o sea que ahora, pues yo qué sé, si ahora, por ejemplo, fuéramos a alguno de esos sitios o tuviéramos que organizar alguna cosa con alguna persona de esos países, tendríamos a alguien con quien contactar, claro. ¿no? Y poder pedir ahí ayuda o lo que sea. Entonces, en ese sentido, eso sí, muy bien. Y, Perfecto. Claro, como nos ha pillado la pandemia ha cambiado todo. Claro. Cambió todo el proyecto, cambió todo. Entonces, claro, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia? Pues no se sabe. Pero bueno, no hemos perdido el contacto. Ya. Los franceses ahora mismo, bueno, estuvimos en Brück, como hemos comentado, y por ejemplo, ellos en sus diseños les pusieron un nombre a cada diseño de mujer, un nombre de mujer. De cada país, pues cogieron el nombre de una mujer que representaba algo, ¿no?, en ese país. Y por ejemplo, ahora pues han hecho un nuevo diseño que le han llamado Rita, ¿no? Pues en honor a Rita Di Matteo, que ha sido toda la persona que lleva. Es decir, que ellos siguen con esa idea de, bueno, de unión, de tener algo, ¿no?, en contacto. Qué bien, qué bien. sí. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues felicidades, chicas, fantástico. Bueno, y si avanzáis en estas relaciones o en algún momento veis que alguna de estas personas que habéis conocido nos puede dar una charla, pues aquí muy bienvenida. Solamente nos mandáis un mensaje, lo preparáis y nosotros organizamos el grupo de OITFA para que se pueda compartir esto en OIFA Spain como
bueno, igual surge, ¿no? O sea, que muy bienvenido. Si sale, muy bienvenido. O sea, Vale, aquí se lo queda tenemos el en foro cuenta. abierto, digamos, ¿no? Dejamos la puerta completamente abierta. Sí. Vale, pues había preguntado Montse el tema de OITFA. A ver, el congreso, yo estoy muy contenta porque creo que es muy interesante. Ya os pusimos en la carta que va a durar prácticamente un mes o quizá algo más para las que hagan el curso de principiantes de antes, digamos, del precongreso. Y sobre todo eso, se ha abierto esta posibilidad de las charlas precongreso y postcongreso, que son como parte de, para ir acostumbrando a la gente a las herramientas online y para que en el momento del congreso ya haya habido un par de experimentos de charlas o de el curso de las principiantes y tal, para que la gente no se sienta perdida, ¿no? Y se anime a participar al congreso. Cosas que yo encuentro positivo respecto a lo que antes era común en OITFA. La primera cosa es que costó muchísimo hacer entender que era posible hacer un congreso online. Costó muchísimo, muchísimo que el comité ejecutivo entendiera que era posible y que no había otro remedio y tal, ¿no? Y estuvimos trabajando durante algunos meses con una idea solamente de un congreso online. Después salió Afrodita de Eslovenia diciendo, mira, si queréis, pues venga, lo organizo yo aquí. Y me echó a la piscina y ahí me lanzo, ¿no? Y bueno, todo el mundo dijo que sí, que perfecto. O sea, que ahora tenemos dos congresos. O sea, un congreso tradicional, normal, al uso, que también tiene aspectos bastante distintos, y otro congreso online que va a durar 4 semanas y ese congreso normal, digamos, entre comillas, en el centro, ¿no? Bueno, hemos buscado muchos cursos. Con ello, pues habrá muchísimos más cursos que los que hay normalmente en el sitio donde se celebra el congreso. Y yo creo que son interesantes. Hay un curso de Vistra, por ejemplo, está Jane Atkinson, o sea, está Martina. Hay muchísima gente que es muy interesante. Yo no sé si vamos a tener suficiente tiempo, pero os recomiendo muchísimo que os guardéis o reservéis durante todo este periodo de tiempo horas libres, porque yo considero que son muy interesantes, sinceramente. Y lo mismo con las conferencias. Se han encontrado personas muy buenas para dar conferencias y creo que será interesante. Todo eso ocurrirá antes y después del congreso, y lo que es el congreso propiamente in situ será en Nova Gorica, que esto es porque es en Eslovenia, es una ciudad partida entre Eslovenia e Italia, ¿verdad? Entonces será en las dos partes. Y han preparado, eslovenas y italianas han preparado el congreso juntas, in situ. Yo creo que el congreso in situ también será muy interesante y será necesariamente pequeño, porque todavía hay mucha gente que no se atreve a viajar. Todavía lo de viajar está un poco afectado por pandemia, ¿no? Pero a ver si nos sorprende, digamos, a todas, porque realmente la otra cosa importante que creo que se ha hecho es mentalizarse de que el congreso es el congreso, que tiene que pagar el congreso. En la inscripción al congreso se tiene que pagar solamente lo que cuesta el congreso, no se tiene que hacer caja para OITFA. OITFA se tiene que proveer de fondos de otra forma, pero el congreso no se ha puesto ningún precio hasta que se ha tenido un coste realmente de esta actividad o de este congreso, de esta parte del congreso. Y entonces van a ser muy económicos. Ya os digo, estamos hablando entre 25 o 50 euros, que por cierto ahora mismo seguramente se está decidiendo en el comité ejecutivo, que es este fin de semana, pero las sugerencias del comité organizador eran entre 25 y 50 euros, teniendo en cuenta que habrá socias y no socias y gente que se apunta durante el primer periodo y gente que va tarde, ¿no? Que siempre tiene un coste un poco más elevado, una penalización. Y el congreso in situ, yo francamente no he oído demasiado, pero no rondará los 50 euros, o sea que será infinitamente más económico que los otros congresos anteriores, ¿eh? Ya os digo, pendiente de lo que se apruebe hoy en comité ejecutivo y pendiente también de los costes reales del congreso in situ, que yo francamente no los conozco, pero se está hablando de estas cantidades. Se estaba hablando de
alrededor de 120, 125 euros el curso online, y tampoco sé el precio del in situ, pero el curso online 125 euros. Estos son lo que se ha hablado, lo que ha recomendado el comité organizador, y no creo que se vaya mucho de eso. Y habrá una asistencia técnica en todos los cursos online por parte del Museo del Encaje de Nueva York, que va a hacer una asistencia al profesorado y a las alumnas para que se pueda aprovechar absolutamente todas las horas, porque la enseñanza online tampoco es tan fácil como dar una charla, ¿no? Entonces, lo único que está más atrasado es el tema de los stands. Bueno, habrá, por supuesto, yo recomendaros muchísimo que os miréis el concurso, porque tiene que haber una buena participación y es un buen tema. O sea que a ver si tenemos muchas españolas participando en el concurso. Y luego el tema de los stands, pues parece que tendremos unos plafones de 2 metros por 1, que es posible que tengamos 2, por lo tanto sería un espacio de 2 por 2. De momento todavía no está decidido si será en forma de U o en forma de, como un zigzag, digamos, ¿no? En forma de V cada espacio, o en forma de U de stand clásico de feria, no está claro todavía. Es lo que llevamos más atrasado, pero sí está claro que habrá stands nacionales. Y yo personalmente estoy trabajando un tema de presentación virtual de estos stands para que pueda votar todas las socias, aunque no estén en el congreso. Tengo un profesor con sus alumnos estudiando el tema del metaverso y de los espacios virtuales. A ver si conseguimos por lo menos hacer una prueba de esto para que sirva para otro congreso, porque para este será pues muy difícil que lleguemos. Pero sí queremos hacer una pequeña prueba, porque solamente la gente que está in situ puede ver los stands nacionales y votarlos, ¿no? Y entonces la idea sería abrirlo también a las inscritas al congreso virtual, al congreso online. Pero ya os digo, eso tengo el compromiso de un profesor que está trabajando eso ahora con los alumnos y todavía no tenemos resultados. Por eso no hemos reunido nunca más el grupo para intentar a ver cómo diseñamos el stand nacional, porque realmente hasta que no sepamos exactamente si es un plafón de 2 por 1 o de 2 por 2 pero plano, no vamos a poner ahí unos abanicos que habíamos pensado que se cruzaban y se movían. O sea, no podemos hacer un móvil, tenemos que hacer algo pegado a la pared. Pero si hay espacio, podremos utilizar este espacio. Por lo tanto, es como muy difícil y nos va a tocar trabajar en el último momento, pero la cosa de momento está así. Yo espero que para la próxima reunión del COC a principios de diciembre cerremos temas, pero por ahora es lo que hay. Solamente deciros que la próxima revista sí viene todo el programa del Congreso, de los cursos y tal, y que las inscripciones serán a finales de enero, durante el mes de febrero. Por lo tanto, hasta ahí y preparadas y ya está. Y bueno, y pediros que asistáis muchas y que intentaremos por nuestra parte pues poner eso, traducciones y todo lo que haga falta para que todo el mundo pueda participar en el congreso. ¿Vale? Muy bien, gracias. Pues por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna otra pregunta, alguna otra cuestión que se os haya quedado. Nada, bueno, pues Bueno. agradecer sobre todo a Olimpia y a Anti que nos hayan contado este proyecto, su experiencia, y animaros a que formemos equipos para participar en otros proyectos europeos, porque has visto que el reto es grande, pero la experiencia resulta fantástica también. O sea que todo lo que es bueno requiere un esfuerzo, nada Sí, sale gratis, pero al exacto. final normalmente compensa, ¿verdad? Por lo tanto, venga, muchos ánimos. Bueno, pues muchas gracias, y a todos, todas y todos los que habéis venido a escucharnos. Y nada, ánimo a por otro Venga, proyecto. nos quedamos Gracias a con eso, vosotras. con ánimo para todos. Hemos grabado esta charla, la pondremos en YouTube, ya os avisaremos,
pero así la gente que se ha disculpado, que por lo menos por mi parte he recibido 3 o 4 disculpas de personas. Maite tenía un entierro, Arcela tenía la presentación de un libro de su hija, o sea, había alguien más todavía, lo vamos a publicar en YouTube para que se pueda recuperar la grabación. Pues muchas gracias a todos, Gracias. nos vemos Gracias. pronto. Muy bien. Adiós. Luego. Adiós, Gracias, otro chicas. día. Adiós. Adiós.